Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles el último capítulo del Génesis, capítulo número 50. Muy bello ya para concluir con este libro del Génesis. Y vamos a comenzar con el Éxodo. Así es que abramos nuestro entendimiento, hermanos, y busquemos siempre de Dios, que es el que nos va a dar la salvación. Pongamos pues atención, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. José se acercó a la cama de su padre, lo abrazó llorando y lo besó. Mandó después a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y ellos lo embalsamaron. Emplearon en ello 40 días, ya que este es el tiempo necesario para el embalsamamiento. Los egipcios lo lloraron durante 70 días. Transcurrido el tiempo de duelo, José habló a los principales de la casa de Faraón de esta manera: si ustedes realmente me aprecian, les ruego hagan llegar a oídos de Faraón lo siguiente. Antes de morir, mi padre me hizo prometerle bajo juramento que yo lo habría de sepultar en el sepulcro que él mismo se había preparado en el país de Canaán. Así pues, permítanme ahora subir a enterrar a mi padre, y luego volveré. Faraón le mandó decir: sube y entierra a tu padre, tal como te hizo jurar. Subió José a sepultar a su padre, y subieron también con él todos los oficiales de Faraón, los principales de su familia, y todos los jefes de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo dejaron en el país de Gosén a sus niños, sus rebaños y demás animales. Lo acompañaban además carros y soldados a caballo, lo que hacía que fuese una caravana muy considerable. Al llegar a Gorén Atad, que está al otro lado del Jordán, celebraron unos funerales muy grandes y solemnes. Estos funerales que José celebró por su padre durante 7 días. Los cananeos que vivían allí, al ver los funerales que se hacían en Gosén Atad, se dijeron: estos son unos funerales muy solemnes de los egipcios. Por eso aquel lugar se llamó Abel Mizraim, o sea, duelo de los egipcios, y está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob cumplieron a su respecto todo lo que él les había ordenado. Lo trasladaron al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva que hay en el campo de Macpela, frente a Mamre, campo que Abraham había comprado a Efrón, el hitita, como su propiedad para sepulturas. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que lo habían ido a acompañar en el funeral de su padre. Al ver que había muerto su padre, los hermanos de José se dijeron: tal vez José nos guarde aún rencor y ahora nos devuelva todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: tu padre antes de morir nos encargó que te dijéramos: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debes perdonar su crimen a los servidores del Dios de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies, diciendo: aquí nos tienes, somos tus esclavos. José les respondió: no teman. ¿Acaso podría ponerme yo en lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien, para que se realizara lo que hoy ven: conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, pues, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló, hablándoles con palabras cariñosas. José permaneció en Egipto, junto con toda la familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, pidiéndoles en favor: cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La preocupación de estos hermanos de José, ellos estaban preocupados por el mal que le hicieron a él cuando lo vendieron. Ellos pensaron tal vez que por consideración a Jacob, su padre, era la razón que él los mantenía con bien en el país de Egipto. Pero no era así. En realidad José los quería de todo corazón. Él por eso cuando ellos le dicen estas palabras a José, él se pone a llorar de tristeza porque en realidad sí los amaba. Dios hizo todo esto en favor de todos ellos, no solamente de José. Dios tenía dispuesto este pueblo para que se engrandeciera y que más tarde, después en los demás capítulos nos fijaremos cómo Dios los visita. Ya cuando en el país de Egipto ya no se acuerdan de José, los nuevos reyes que llegan a ejercer su poder en Egipto. Sin embargo, José nunca fue olvidado y nunca va a ser. Nosotros aún en la actualidad lo recordamos como uno de los hombres más famosos de las Sagradas Escrituras. Y es que en realidad, mis hermanos, Dios cuando ama a una persona, le concede todos los favores que aquella persona se merece. Y aquí en este caso José fue bien amado por Dios y fue bien amado por sus hermanos después de que le hicieron lo que le hicieron. Su padre cuando murió le encargó que no lo fueran a enterrar allí en Egipto, sino que llevaran sus restos a ese lugar que él mismo se había comprado y que él mismo lo había hecho para puras tumbas, para todas las tumbas de sus familiares que murieran después de él, allí iban a ser enterrados, porque Jacob para eso los había comprado sus terrenos. Y entonces, hermanos, él les hizo jurar a sus hijos que no lo fueran a enterrar en Egipto, que lo llevaran hasta ese país, donde lo enterraron solemnemente, que después las personas que vivían en ese país, pues se decían que los egipcios sí que hacían unos entierros muy solemnes. Y es que no se imaginaban, ¿verdad? Tal vez que esta gente que fue allí a enterrar a Jacob era de su misma raza. Ellos siempre pensaron que había sido un egipcio al que habían ido a enterrar. Y hermanos, la realidad es esta, que Dios, cuando conserva una nación, la conserva para siempre. Estos se multiplicaron grandemente en la ciudad que Egipto les había dado para que ellos estuvieran, porque en ese lugar de Egipto, solamente ese lugar era especialmente para ellos. Ellos no podían salirse de allí, simplemente que después los nuevos reyes de Egipto que llegan a gobernar Egipto, pues obviamente que no les gusta cómo este pueblo se está multiplicando y le tienen miedo, tienen temor de que después se alcen en su contra y los venzan. Pero no era así, mis hermanos. En realidad el pueblo de Israel quería todo lo contrario. Ellos querían trabajar de la misma manera siempre, nada más que pues como vemos nosotros en este libro del Génesis, podemos ver cómo Dios los fue guiando y los mantuvo a salvo en una nación ajena. Después nos daremos cuenta cómo la nación de la que ellos salieron va a volver a ser de los israelitas. Y es que Dios ya había prometido a nuestro padre Abraham que su descendencia sería grande como las arenas del mar. Y así fue. Grande heredad que dejó Dios para el pueblo de Israel. Una gran nación que Dios siempre amó y que después de todo esto, no solamente el pueblo de Israel iba a ser grande para Dios, sino todas las naciones del mundo entero son bendecidas por Dios. Simplemente, mis hermanos, que el mundo se ha desunido totalmente. El mundo ya no ha sido lo mismo que en aquel tiempo era. Hoy en la actualidad puras guerras, puras peleas entre los mismos países por ganarse terreno, por ganarse países a costas de su poder. Y entonces Dios no quiere nada de eso, ni tampoco Dios quiso que hubiera fronteras entre los países. Dios hizo todo un mundo libre para que nosotros pudiéramos vivir en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier nación. Pero el hombre se ha hecho toda clase de fronteras. Y por eso, hermanos,
todo lo que ha estado sucediendo en la actualidad es para nuestro mal. Nuestro mal no lo hemos conseguido nosotros mismos al formar fronteras, al formar odio nosotros mismos con nuestros hermanos. Y Dios no hizo eso, Dios hizo todo lo contrario. Dios hizo la paz para todos. Y así como Dios hizo la paz para todos, vivamos en paz en el país en el que nosotros nos encontramos. Que Dios los bendiga.